Muy buenas tardes a todos. Siendo las 6 de la tarde del día 24 de abril, damos bienvenida a todos los aquí presentes y a los que vayan llegando. En nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y del Hospital Alma Mater de Antioquia, les habla Domingo Caraballo Gracia. Yo soy médico, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y médico de los servicios de prueba de esfuerzo y rehabilitación cardíaca de la sede Prado del Hospital Alma Mater de Antioquia. Desde hace varios años hemos estado haciendo este tipo de actividades académicas cada mes, el tercer jueves de cada mes. Esta vez lo estamos haciendo en este periodo porque el tercer jueves nos tocó este mes de abril, el Jueves Santo. Entonces postergamos la actividad para el día de hoy, para no perder la disciplina. Pero son teleconferencias que usualmente hacemos el tercer jueves de cada mes, que inicialmente estas actividades eran presenciales, pero con la pandemia del COVID pasamos a hacer la teleconferencia y esto ha permitido más acceso a la comunidad en general, porque se conectan personas de diferentes ciudades, de diferentes países, y eso es el objetivo de nosotros, que las personas podamos compartir conocimiento en diferentes disciplinas, como la que vamos a ver el día de hoy. Estas actividades las estamos grabando y más o menos en 2 semanas se pueden consultar en la página de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Te busca, por ejemplo, en YouTube, Teleeducación, Facultad de Medicina, se selecciona la lista de reproducción y busca una carpeta denominada Rehabilitación Cardíaca, en la cual va a poder encontrar todas las teleconferencias que hemos estado realizando. Y esta teleconferencia que nos va a brindar el doctor Juan Carlos Orozco va a estar también grabada, pero le repito, eso saldrá más o menos en 15 días. Para el día de hoy vamos a tener esta charla que nos va a regalar el doctor Juan Carlos Orozco Henao, denominada Sexualidad en el paciente con alto riesgo cardiovascular. Para los que no lo conocen, el doctor Juan Carlos Orozco es un médico cirujano egresado de la Universidad de Antioquia, especialista en sexología clínica de la Universidad de Caldas, docente de medicina de la Universidad Cooperativa y del CES, director del curso virtual de salud trans de Profamilia, asesor del Instituto Departamental de Salud de Nariño y miembro de la Asociación Colombiana de Salud Sexual. En fin, son muchas de las actividades y asociaciones agremiaciones a las cuales pertenece el doctor Juan Carlos, y no nos vamos a detener tanto tiempo y preferiría más bien que el doctor Juan Carlos diera inicio a esta actividad. Bienvenido, doctor Juan Carlos. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias cálidamente por la invitación a participar de esta charla. Es para mí todo un honor volver a mi alma mater a tratar este tema que me apasiona y este tema que fue el que me hizo encaminarme a esta especialidad médica como tal. Y primero quiero hablarles un poco de la especialización médica en sexología clínica, una especialidad que es poco conocida y que solo se imparte en la Universidad de Caldas en Manizales. Y que pues como la mayoría son médicos, pues hay un gran desconocimiento sobre esta especialidad, entonces me les voy a robar unos minuticos para explicarles cuál es nuestro quehacer. Entonces, la institución que brinda la especialidad es la Universidad de Caldas en la ciudad de Manizales. El título que nos otorgan es especialista en sexología clínica. Es una especialidad tipo residencia, como cualquier especialidad médico-quirúrgica que tenemos pues en nuestro país. Es completamente presencial y de dedicación exclusiva a tiempo completo. El número de créditos, el cual debemos de cursar, es de 147 y tiene una duración de 3 años. Y pues la especialidad como tal tiene registro calificado por el Ministerio de Educación. Aquí les comparto un poco el plan de estudios o la malla curricular, donde pueden evidenciar entonces que tenemos pues primero unas áreas básicas, la importancia pues de la anatomía, la biología, endocrinología, genética y muchas otras, pero también es importante la parte de la cultura en nuestro país, en nuestro medio y cómo esto y diferentes disciplinas, diferentes sociedades vienen a impartir o a enmarcar la sexualidad de las personas
También tenemos una parte pues bien importante o un gran componente de psicología y de terapias de tipo psicológica. Y tenemos también la parte de educación sexual, pues la cual vemos durante todos los 3 años de la residencia. Vemos sexualidad y ciclo vital, en la cual pues obviamente sexualidad y ciclo vital 2 hablamos un poco sobre la adultez, la vejez, las enfermedades crónicas, que es pues la parte que más me ha apasionado a mí de la especialidad. También hablamos o vemos mucho pues la parte terapéutica, toda la parte farmacológica, pero también como pueden ver todo tipo de terapias psicológicas, psiquiátricas, ya que nuestra formación es de la mano con los residentes de psiquiatría de la Universidad de Caldas. Durante todos los 3 años tenemos rotación en la clínica, principalmente en la clínica psiquiátrica de Manizales. Y dentro de esta, precisamente dentro de esta clínica sexológica, tenemos rotaciones especiales en áreas altamente afines a la sexualidad humana, como es ginecología, urología, psiquiatría de adultos y psiquiatría infantil. Ya para finalizar, pues este pequeño comentario sobre la especialización, hablarles un poco del perfil o de dónde podrían encontrar o dónde podría haber cabida para un médico especialista en sexología clínica. Primero, pues en la parte de la clínica y los servicios de salud, hacer parte de equipos multi e interdisciplinarios, ya que tenemos todas las habilidades para diagnosticar, prescribir medicamentos, prescribir terapias y hacer terapia sexual individual y de pareja y remitir a otras especialidades de acuerdo a los hallazgos que encontremos. También desde la parte de salud pública, muy importante la educación sexual a toda la comunidad, la promoción de la salud y prevención de la enfermedad donde hablamos pues o tenemos gran cabida en la parte de infecciones de transmisión sexual, pero también de otro tipo pues de enfermedades o afecciones que pueden acarrear la salud pública de la población y pues la parte de derechos sexuales. En investigación en salud es un campo muy amplio. La sexualidad y la sexología humana en nuestro país, Colombia, es un área muy poco investigada de la cual podemos tomar muchísimas partes, muchísimos componentes para iniciar investigaciones, pues inicialmente de tipo observacional e ir avanzando en las escalas y desde la parte docente, pues educación sexual básica, educación sexual pues desde los colegios, pero también desde las universidades, cátedra de sexualidad humana en áreas de medicina y también pues deberíamos y tenemos la capacidad de acompañar y de impartir pues cátedra de sexualidad y de sexología a especialidades médicas afines, como puede ser entonces ginecología, urología, psiquiatría y, ¿por qué no?, medicina interna. Bueno, ya con eso entonces vamos a dar inicio al tema que nos compete al día de hoy, la sexualidad en el paciente con alto riesgo cardiovascular. De manera inicial, pues dar, digámoslo así, un agradecimiento y traer a colación la conmemoración de la memoria de la profesora Marta Luz Valencia, una médica internista de la Universidad de Antioquia por muchísimos años, fue docente y profesora mía. Tuve el honor de ser alumno de ella, una excelente profesora y adicionalmente fue la doctora que trató a un familiar mío en sus últimas etapas de la vida. Entonces, un agradecimiento muy especial a la doctora y pues todo en conmemoración a ella. Eh, y bueno, vamos entonces a tener una reflexión inicial y lo que quiero es entonces que ustedes piensen. ¿Consideran ustedes, y que cada uno se haga esta pregunta, ¿consideras importante tu sexualidad? ¿Consideras importante las relaciones sexuales tuyas y con tu pareja en caso de que lo tengas? Y con esto entonces vamos a mirar qué pasa con nuestros pacientes. ¿Alguna vez le han preguntado a sus pacientes cómo está su sexualidad? Si su sexualidad se ha visto comprometida por alguna enfermedad, si de pronto se han cuestionado ustedes mismos cómo es la calidad de vida sexual de sus pacientes. Sus pacientes, por lo regular, puede que hayan suspendido algún medicamento.
le han preguntado de base por qué han suspendido esos medicamentos. De pronto esos medicamentos los suspendieron porque le estaba trayendo problemas sexuales. Y es por ello pues que cuando yo era médico general de control de riesgo cardiovascular, varios de mis pacientes terminaban suspendiendo los medicamentos y al indagar qué pasaba, por qué, qué ocurría, terminaban diciéndome que es que la hidroclorotiazida, el metoprolol o cualquier medicamento le estaba causando disfunción eréctil y pues que prefería seguir con la presión alta que perder su vida sexual. Entonces, con esto lo que quiero traer es una reflexión para todos nosotros y que pensemos si para nosotros la vida sexual es algo importante, para nuestros pacientes también lo es. Y muchas veces una vida en pareja satisfactoria, una calidad de vida sexual puede llegar a ser mucho más importante, inclusive para ellos, que algunos controles o que estar adheridos a un tratamiento. Y esta es una herramienta de nosotros para poder brindar un manejo más integral y para poder tener una relación médico-paciente y una mejor adherencia a los tratamientos. Entonces es por ello que como objetivo en esta presentación tendremos entonces comprender la relación entre la sexualidad y la salud cardiovascular, identificar marcadores tempranos de riesgo cardiovascular, donde la disfunción eréctil tiene un papel protagónico. Se ha encontrado y la literatura más reciente habla que aquellos hombres más jóvenes con disfunción eréctil de tipo orgánica tienen un riesgo y una enfermedad coronaria de base y pueden llegar a debutar con una enfermedad cardíaca severa o incluso pues mortal en los próximos 2 a 5 años. Y pues también la idea es proporcionar algunas herramientas para la evaluación, el manejo y el abordaje integral del riesgo cardiovascular de los pacientes y también de su salud sexual. Las enfermedades cardiovasculares, entonces, son una de las principales causas de muerte a nivel mundial y de discapacidad. En Colombia, el infarto agudo del miocardio, el accidente cerebrovascular, la diabetes mellitus, la hipertensión están entre las primeras 10 causas de mortalidad en nuestra comunidad o en nuestro país. Es así entonces como vemos que la mayoría de las enfermedades cardiovasculares pues pueden llegar a ser prevenidas o a ser manejadas adecuadamente y así tratar de evitar llegar a los extremos como es un infarto cardíaco, una insuficiencia cardíaca, entre muchas otras. Y pues para esto es necesario entonces mirar y establecer los factores de riesgo que tiene nuestro paciente y cuáles de estos son modificables, donde nos encontramos entonces pues que el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, las dietas malsanas son factores que son muy fácilmente modificables, pero que hacen falta que el paciente tenga una motivación personal adicional para poder adherirse a estos manejos. La sexualidad humana, entonces, la Organización Mundial de la Salud la define como una dimensión muy compleja y esencial de toda la vida del ser humano. Esta no solo está durante la adultez, sino que nos acompaña durante todo nuestro ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez, momentos pues digamos cercanos a la muerte. Durante toda nuestra vida, la sexualidad hace parte de nosotros y debería de ser tan importante para nosotros, para los pacientes, así como lo debería de ser para nosotros. Comprender entonces, comprende variabilidades de experiencias que van más allá de la actividad sexual. Es decir, la sexualidad no solo abarca la acción o la actividad coital, sino que también abarca las identidades de género, los roles, el relacionamiento con las demás personas y, pues, ¿por qué no?, el relacionamiento íntimo con una persona propiamente dicha. La promoción entonces de una salud sexual integral y adecuada hace parte de una de las necesidades más importantes del ser humano y esto es porque la Organización Mundial de la Salud ha demostrado que la salud sexual satisfactoria lleva a que la persona tenga mejores índices de calidad de vida y mejores índices, digámoslo entre comillas, de felicidad.
cómo se puede expresar por medio de pensamientos, fantasías, deseos y creencias. Y vamos a encontrar que esto ya lo vamos a ir desglosando un poco. La sexualidad va a estar influida por múltiples factores. Uno de los más importantes y los que más nos competen en este momento, factores biológicos, pero también tiene influencia por factores psicológicos, sociales, culturales, éticos, religiosos y espirituales. Es así entonces como la Organización Mundial de la Salud pues tiene uno de sus tantos tablas para nosotros evaluar la calidad de vida de nuestros pacientes, donde vemos entonces que esta se puede dividir en cuatro dominios: salud física, salud psicológica, relaciones sociales y el entorno. Todos estos cuatro dominios de la calidad de vida que evalúa la Organización Mundial de la Salud están influenciados por la sexualidad y la salud sexual del individuo. Como vemos acá, seleccioné algunas de las preguntas que muestran específicamente la relación o la sexualidad del paciente, la relación de pareja, y nos muestra entonces la importancia de tener en cuenta este aspecto vital del ser humano y de nuestros pacientes. ¿Cuáles son entonces las finalidades de la sexualidad? Las podemos clasificar básicamente en tres. Dos de ellas pues muy conocidas. La primera pues obviamente es la parte reproductiva, lo que busca es mantener la especie, y la otra es la generación de placer. Sin embargo, también decimos que tiene otra de gran finalidad, que es la comunicación erótica, la intimidad en pareja. Y es entonces el compartir un vínculo emocional, un vínculo personal con otra u otras personas, y el poder llegar a tener algún tipo de comunicación que va más allá de lo simplemente filial o de lo simplemente amistoso. Y con este esquemita, entonces quiero pues simplemente resumirles la respuesta sexual humana fisiológica. Y esta va a estar enfocada sobre un modelo biopsicosociocultural. Porque como ya les mencioné y como la Organización Mundial de la Salud nos menciona, la sexualidad tiene influencia no solo por aspectos biológicos, sino por otros aspectos a tener en cuenta. Entonces, lo primero es que la sexualidad adecuada o la función sexual adecuada depende de una función corporal adecuada, es decir, de que haya una integridad en nuestro sistema nervioso central, de que haya una producción de neurotransmisores específicos, de que haya, digámoslo así, una salud endotelial, una liberación de neurotransmisores como el óxido nítrico, pero también que haya una función vascular que sea la adecuada, y que esta función vascular vaya a permitir la llegada o el riego sanguíneo a los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso del pene para permitir una dilatación de estos cuerpos, una erección para que se produzca o se lleve a cabo el encuentro sexual coital. También depende entonces de un funcionamiento endocrino, ya que pues como muy bien lo sabemos, la función hormonal en general es marcadora de la sexualidad. La testosterona es una de las principales hormonas que van a llevar a la búsqueda de la actividad sexual, y lo más importante de todo, la edad. Se ha demostrado y epidemiológicamente se ha evidenciado que con el pasar de los años se puede o llevamos a un deterioro endotelial, a una alteración vascular, vasculogénica e inclusive neurológica, que puede llevar al traste dificultades para el desempeño sexual como tal. También hablamos desde la parte psicológica. Es necesario tener un bienestar emocional, sentirme cómodo con lo que estoy haciendo y con lo que voy a hacer. También hablamos desde la parte cognitiva, que la persona se sienta adecuada, se sienta plena con la actividad que está ejerciendo, y que sienta que esto que está haciendo le trae bien a su propia persona.
Y finalizamos con la porción o la parte sociocultural, donde entonces vemos que aquellas creencias, aprendizajes que pudo haber adquirido la persona durante toda su infancia, durante su adolescencia y adultez, van a enmarcar cómo nos comportamos en un momento dado en una actividad sexual. También es importante la relación de pareja, el entorno familiar y adicional a ello el entorno laboral, social. Siempre una profesora pues ha dicho una persona que está triste, aburrida o estresada, inclusive adiciono yo, no está dispuesta o no está en las mejores condiciones para tener una actividad sexual y esto puede llevar consigo a dificultades en el desempeño. Los modelos de respuesta sexual humana son múltiples. Creo que los más conocidos y los que espero pues que en algún momento de su vida hayan escuchado el de Master y Johnson o el de Helen Kaplan. Sin embargo, nosotros en la Universidad de Caldas nos hemos formado y tenemos gran afinidad por este modelo de 5 fases del doctor Eli Alzate. Él fue un médico de la Universidad de Caldas, sexólogo clínico formado en el exterior y que vino a formar y a dar los primeros cimientos para la especialidad en Manizales. Y el doctor, a pesar pues de que describió esto en el año 1984, si no estoy mal, pues es un modelo que aún tiene amplia vigencia y que es de los más acercados, digámoslo así, a la sexualidad actual. Este modelo entonces nos habla de 5 fases, las cuales esperamos pues que se vayan desarrollando la una después de la otra, pero que no siempre pues tiene que ser así. Y lo más importante y el gran aporte que hace el doctor Alzate es que define que esta función sexual se define en diferentes o se desarrolla en diferentes planos. En un plano psíquico central, es decir, que la persona tenga la capacidad de sentir la actividad que está realizando y de que esto que sienta sea adecuado, satisfactorio y le lleve pues a una respuesta positiva. Un plano somático o periférico que es la respuesta que todos vemos de manera externa, es decir, en el hombre, cuando está excitado, pues vamos a encontrar una erección y en la mujer, cuando hay una excitación, encontramos un aumento congestivo del clítoris y una lubricación a nivel vaginal. Entonces el doctor describe que hay una primera fase que es el apetito o el deseo sexual por el cual la persona va a buscar el contacto con su pareja o consigo mismo y esto nos lleva entonces a la fase relacional, el saber llegar a la persona, a la pareja para buscar la actividad sexual, con lo que se empieza la interacción sexual y pasamos a la fase estimulatoria, mediante la cual se empiezan pues con besos, caricias, estimulaciones externas directas o indirectas hacia los genitales, que va a llevar entonces a que ambas personas pasen a una fase excitatoria, que la fase excitatoria, como ya les mencioné entonces, a nivel físico o a nivel somático, encontramos en el hombre una erección, en la mujer una lubricación vaginal, pero lo más importante, una sensación cerebral a nivel psíquico, que la persona se sienta excitada, que la persona sienta que está pasando bueno, que la persona sienta que está disfrutando lo que está haciendo. Si este estímulo continúa y es el adecuado, pues terminamos en una fase final que sería el orgasmo, el cual entonces en el hombre se caracteriza por la eyaculación, en la mujer por contracciones involuntarias de la musculatura del piso pélvico y lo más importante, una liberación a nivel central de múltiples neurotransmisores, entre ellos la dopamina que lleva a la sensación de placer y satisfacción con la actividad que se hizo y pues con la pareja con quien se realizó. Dada entonces esta introducción, vamos a hablar de la disfunción eréctil como marcador de riesgo cardiovascular mayor y nos centramos principalmente en la
función masculina, disfunción eréctil, porque en la mayoría de la literatura y los estudios hechos en la parte sexual médica, pues han sido centradas en el hombre, han sido pues también muy relacionadas con el machismo y por ello estos resultados han sido principalmente hacia la función eréctil. Tenemos entonces que las enfermedades cardiovasculares son afecciones altamente prevalentes y esta va a estar entonces relacionada o influida el funcionamiento sexual por múltiples factores externos, como ya los mencionamos, relación de pareja, que aprendí yo durante mi vida, durante mi infancia, pero también unos factores internos, es decir, enfermedades de base. Y en estas enfermedades de base, las enfermedades de tipo cardiovascular son las que más vienen a cobrar relevancia como tal para la función eréctil. ¿Y es por qué? Porque se ha demostrado que enfermedades cardiovasculares como la diabetes, hipertensión, dislipidemia comparten la misma fisiología que lleva a desencadenar o a que se ocasione un infarto cardíaco, un accidente cerebrovascular y también una disfunción eréctil. De hecho, una de las teorías más poderosas es la de los vasos sanguíneos, que se las voy a aclarar más adelante. Adicional a ello, hablamos del tratamiento farmacológico. Y es porque se ha demostrado que algunos medicamentos que nosotros como médicos formulamos para nuestros pacientes, para el control de la hipertensión, de la dislipidemia y demás, pueden llegar a interferir con la función sexual de manera directa, que estos sean los que ocasionen la disfunción o de manera indirecta, que empeoren una disfunción que ya venga presentando nuestro paciente. Epidemiológicamente, como les había mencionado, con el pasar de los años aumenta dramáticamente la disfunción eréctil. Tenemos entonces, y esto es dependiente de la literatura pues, que se revise. La mayoría de los consensos hablan entonces que en hombres entre los 30 a 39 años, la prevalencia es, digamos, lo más bien baja, alrededor del 25 al 30%, pero que cuando llegamos a los 60 a 69 años, esta prevalencia asciende hasta el 50%. Es decir, uno de cada dos hombres que tengamos al frente de nuestros pacientes tiene algún grado de disfunción sexual o de dificultad para tener una erección. Y de hombres mayores de 70 años, ni se diga, la prevalencia es aún mayor, es decir, de 10 pacientes, alrededor de 6 7 más o menos, pueden llegar a tener algún grado de dificultad para su desempeño sexual. Y entonces, epidemiológicamente también se dice que la disfunción eréctil es un problema multifactorial influido por factores o desencadenada por factores vasculares, neurológicos, hormonales, patológicos y medicamentosos sobre todo. La evidencia científica entonces reciente muestra vínculos fisiopatológicos y epidemiológicos establecidos entre la disfunción eréctil y los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. De el mismo modo, entonces, que aquella persona o aquel paciente que tenga una enfermedad cardiovascular ya preexistente, es decir, aquel paciente que ya tuvo un evento coronario, un infarto, tiene un mayor riesgo o es muy probable de que ya tenga una alteración eréctil de base. Y es por esto entonces que las investigaciones realizadas en los últimos 15 años reconocen a la disfunción eréctil como un marcador mayor o un factor predictor mayor de riesgo cardiovascular, a tal punto que es equiparable el RR o el riesgo relativo a factores tan importantes como la dislipidemia o el tabaquismo. ¿Y esto por qué? Lo que les mencionaba de la etiopatología. Entonces hablamos de unos factores vasculogénicos, una alteración del flujo sanguíneo y disfunción endotelial que lleva entonces a alteraciones en la producción y liberación de óxido nítrico, mecanismos muy similares para la producción de un infarto y que también desencadenan la disfunción eréctil.
Neurológicamente, lesiones nerviosas centrales o periféricas pueden desencadenar en dificultades para la sensibilidad, la reacción de los cuerpos cavernosos y esponjosos y también, pues por ello, derivan en una dificultad para la erección. Déficits principalmente de la testosterona o incrementos de prolactina, pues también pueden llevar a disfunción eréctil como tal y medicamentos, principalmente antihipertensivos, antidepresivos, son medicamentos que se ha encontrado una relación muy importante con la generación de la disfunción eréctil. Y entonces, la disfunción eréctil y la enfermedad coronaria, ¿qué? Al respecto, entonces, hay, digámoslo así, cuatro mecanismos grandes descritos que originan el infarto agudo del miocardio y que también originan la disfunción eréctil. Uno de ellos, entonces, es la disfunción endotelial, que es entonces una reducción o alteración de la disponibilidad de óxido nítrico, que lleva entonces a que los cuerpos cavernosos y los vasos sanguíneos que llevan pues el riego a los cuerpos cavernosos no tengan la posibilidad de dilatarse en albergar o acumular la sangre, que sería lo que generaría normalmente el proceso de erección. Otros factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo la hipertensión, la dislipidemia y la diabetes pueden llegar o generan estenosis vascular, lo cual limita el flujo sanguíneo arterial. Y esta limitación del flujo o disminución del flujo sanguíneo, pues afecta principalmente a los vasos más pequeños o de diámetro más estrecho. Y es ahí entonces donde las arterias coronarias y las arterias o los sinusoides de los cuerpos cavernosos se ven comprometidos. ¿Y por qué entonces digo yo, o bueno, no, dice la literatura científica, que la disfunción eréctil es predictor de enfermedad coronaria? Por el tamaño arterial determinante de la disfunción más temprana a nivel peneal. Los vasos sanguíneos más pequeños del pene que llevan pues este riego para poder favorecer la erección tienen un diámetro de luz entre 1 y 2 milímetros en comparación con el de las arterias coronarias que se ubica entre 3 y 4 milímetros. Y es así entonces como definimos que cualquier proceso de aterosclerosis, alteración endotelial, limitación del flujo o estenosis se va a presentar primariamente en aquellos vasos que son más estrechos. Y como vemos acá, ¿cuáles son los vasos que son más estrechos de todo nuestro cuerpo? Los vasos del pene. Es decir, que el hombre o la persona va a presentar una disfunción eréctil antes de llegar a desarrollar inclusive un infarto agudo al miocardio. Y también algo muy importante y que ya lo había mencionado pues al principio, bueno, en la diapositiva anterior, factores de riesgo compartidos entre la enfermedad coronaria y entre la disfunción eréctil. El tabaquismo genera un daño endotelial directo. La dislipidemia pues nos lleva a formación de placas ateroscleróticas, limitación para el flujo y pues para esto los vasos sanguíneos a nivel del pene no son ajenos y sufren por todo este tipo de daños, al igual que la diabetes, la obesidad y la hipertensión que generan entonces inflamación sistémica, daño vascular y limitación del flujo de manera progresiva. Y es así entonces como el cuarto consenso de Princeton, salido el año pasado, si no estoy mal, en septiembre, que es un consenso o las guías internacionales para el tratamiento de la función eréctil y el riesgo cardiovascular, nos habla entonces o nos propone estas tres aristas para el tratamiento y para tener en cuenta en estos pacientes. Lo primero es que la disfunción eréctil debe considerarse como un marcador de riesgo independiente y un factor de aumento del riesgo de enfermedad coronaria. Es decir, un paciente que de entrada tenga una disfunción eréctil y no sea psicógena, sino que sea netamente orgánica, es un paciente que debería de alertar porque es un paciente que fácilmente está haciendo una alteración endotelial y que en un futuro cercano puede llegar a infartarse.
En general, los hombres con disfunción eréctil tienen un riesgo relativo entre 1,25 a 2,5 veces mayor de infarto agudo al miocardio. Cabe destacar que este riesgo es similar o inclusive mayor a los factores de riesgo tradicionales conocidos por nosotros. Antecedente familiar de infarto agudo al miocardio a temprana edad, tabaquismo e hiperlipidemia. Es decir, nosotros siempre le preguntamos a nuestros pacientes, ¿tuvo un familiar o a qué edad a su papá, a su mamá, a su hermano le dio un infarto? ¿Usted fuma, usted no fuma? ¿Cómo ha estado su colesterol? También deberíamos de preguntarle cómo está su función sexual, cómo está su función eréctil. Y este nos marca o nos indica si este paciente tiene o no tiene riesgo. A tal punto que esta guía nos habla entonces que la disfunción eréctil ocurre en presencia de enfermedad arterial coronaria silente o silenciosa y por una ventana de tiempo, es decir, la disfunción eréctil puede preceder el infarto cardíaco entre 2 a 5 años. Y además de ello, también se sugiere que la disfunción eréctil sea predictiva de enfermedad arterial periférica y accidente cerebrovascular. Acá tenemos la tabla que nos presenta pues la guía sobre los riesgos relativos, donde vemos entonces el 1,46 para la enfermedad coronaria, para la stroke de 1,35 y para todas las causas de mortalidad de 1,19. Y lo más importante, todos los intervalos de confianza, ninguno toca ni atraviesa la unidad, es decir, todos son estadísticamente significativos y deberíamos de considerarlo para cada uno de nuestros pacientes. Es así entonces que voy a hablarles sobre cómo deberíamos de abordar la salud sexual de nuestros pacientes. Entonces, lo primero y siempre pues en el quehacer de la medicina es una historia clínica completa, donde hagamos un énfasis en los estilos de vida de nuestros pacientes, qué otros antecedentes tiene, qué paraclínicos tiene, este paciente es hipertenso, está controlado o no, el paciente es diabético, tiene dislipidemia, está controlado o no. Evaluación cardiovascular, hacer un cálculo del riesgo coronario que tiene nuestro paciente y qué capacidad funcional nos encontramos en él. Un enfoque multidisciplinario, siempre entonces la idea es evaluar a estos pacientes de la mano con cardiología, urología, sexología, psicología cuando sea necesario. Y lo más importante y a lo que quiero hacerles más énfasis, discernir o tratar de diferenciar si la disfunción eréctil que está presentando nuestro paciente es orgánica o es psicógena. Y para esto debemos de hacer o de centrarnos, digámoslo así, en estos cuatro componentes. Preguntarles, bueno, ¿cómo comenzó su problema para generar o para mantener la erección? Ah, el comienzo fue agudo, eso fue de un día para otro, no, yo estaba bien y de un tiempo para acá se empeoró. Ah, bueno. O no, el problema ha sido algo progresivo, ha sido algo que empezó leve, pero que cada vez ha ido empeorando. Entonces nos habla de un comienzo progresivo que va de la mano con un deterioro endotelial y vascular que va progresando en el tiempo. Circunstancias. La disfunción eréctil psicógena varía en las circunstancias. Entonces, aquel paciente que nos dice, no, es que cuando yo voy a tener relaciones sexuales en mi casa no hay ningún problema, ahí mismo funciona y todo bien, pero cuando salgo o voy a estar con otra pareja o estoy con mi mujer, pero en otro lado fuera de la casa, se me presenta la disfunción eréctil. Ah, entonces no es en todas las circunstancias. Esto tiende a ser algo más psicógeno. Lo orgánico, como es un problema de base funcional, pues interfiere como tal en todos los procesos o en todas las actividades sexuales del paciente. ¿Cómo ha evolucionado? Entonces, esta evolución ha sido constante o hay veces que estoy mejor y tengo una muy buena erección, hay veces que estoy peor y ni siquiera logro obtener nada de erección, o pues por el contrario, lo más común en la parte orgánica es que sería entonces, no, esto empezó como una dificultad muy leve y ha ido progresando y ha ido empeorando y nunca mejora para nada.
Y una de las preguntas más importantes y que le deberíamos de hacer a todos nuestros pacientes, ¿estás presentando erecciones matutinas o erecciones durante el sueño espontáneas? La respuesta negativa nos habla entonces de que hay un compromiso endotelial, de que hay un compromiso vascular y que durante las etapas del sueño REM, que lo normal es que haya presencia de erecciones para favorecer el riego de los cuerpos cavernosos, están ausentes o no se están presentando. Por el contrario, aquella persona con disfunción eréctil de origen psicógeno característicamente suele tener presente y de muy buena calidad las erecciones espontáneas. Bueno, y terapéuticamente entonces, ¿cómo nos vamos a ir o cómo vamos a enfocar a estos pacientes? Primero y lo más importante de todo, siempre velar por un control óptimo de las enfermedades de base. Si el paciente tiene la presión elevada por las nubes, esto empeora la función sexual. Si el paciente tiene el azúcar en las nubes, lo mismo. Es decir, el control inadecuado de estas enfermedades empeora la función sexual. Y por esto les digo que es una herramienta muy valiosa para nuestros pacientes. He tenido la experiencia y de hecho algunos conocidos, incluso internistas, también han tenido la experiencia que usted decirle a un hombre, vea, es que si usted no se toma las pastillas para la presión, para la diabetes, o si usted no hace ejercicio, no se cuida de comer las grasas, pues le va a dar un infarto y se va a morir. La respuesta de que hay todo el mundo, de algo me tengo que morir, en algún momento me tengo que morir. Dígale a un hombre, vea, lo que pasa es que si usted no cuida la presión, no come bien, no hace ejercicio, va a tener disfunción eréctil, cada vez va a ser peor y no va a poder tener relaciones sexuales. La mayoría dicen, ¿qué? ¿Cómo así? O sea que si yo hago ejercicio y controlo esto, voy a tener mejor función sexual. La respuesta es sí, y esto es un motivante muy importante para nuestros pacientes. Y algo importante a tener en cuenta, si bien algunos medicamentos pueden generar o empeorar la función eréctil, es peor no controlar las enfermedades de base para la función sexual como tal. Entonces, siempre una de las aristas o de lo más importante para nosotros es procurar por un control adecuado de estas patologías de base. Y pues les voy a comentar un poco la parte de los medicamentos. Los antihipertensivos son los que más se han descrito que tienen un impacto directo sobre el funcionamiento y el desempeño sexual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros procuramos desde sexología clínica y pues también siempre de la mano o con el apoyo de cardiología o de medicina interna? Procurar por iniciar y sobre todo en aquellos pacientes que tienen una vida sexual activa, procurar y que son jóvenes, procurar por el uso de aquellos medicamentos que tienen un efecto neutro, que inclusive ayudan a preservar las concentraciones del óxido nítrico y la salud endotelial, como es el caso entonces de los bloqueadores de canales de calcio, los IECA y los ARA2, que pueden tener un efecto neutro, ni bueno ni malo, o en algunos casos o por algunos específicos, sobre todo los bloqueadores de canales de calcio, pueden llegar a tener un leve efecto favorable sobre la función sexual. Por el contrario, pues hay unos medicamentos y en los que tengo acá marcados en rojo que van a impactar directamente e inclusive pueden generar la disfunción sexual, como es el caso entonces de la hidroclorotiazida, la clortalidona, las cuales ya se han descrito y se han investigado los efectos metabólicos que tienen en todo nuestro cuerpo y que por estos mismos efectos impactan negativamente o desfavorable en la función sexual. De hecho, la hidroclorotiazida es de los medicamentos que los pacientes más me han dicho que les generan problemas para generar o mantener la erección. Sin embargo, pues es la del POO si no tenemos más opciones. Em, y también la espironolactona, pues que la espironolactona tiene un efecto antagónico sobre la testosterona y pues de esta forma va a impactar de manera negativa sobre la función sexual. Pero ¿qué? Es que yo necesito utilizar un diurético en mi paciente. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Pues lo recomendable entonces, desde que sea posible, procurar por el uso de la indapamida, que tiene un efecto neutro o positivo sobre la sexualidad,
la furosemida, que si bien su efecto antihipertensivo no es tan bueno, pero pues para pacientes que están sobrecargados de volumen son muy buenos y pues que incrementa la liberación de prostaglandinas vasodilatadoras que a nivel del pene pues trae un efecto muy favorable sobre la función sexual. Y la eplerenona, que es familiar de la espironolactona, pero que no tiene este efecto sobre la testosterona. Y finalmente los beta bloqueadores muy usados y muy necesarios por cardiología, sobre todo en aquellos pacientes pues ya con su antecedente de infarto cardíaco. Sin embargo, estos tres primeros, metoprolol, bisoprolol y carvedilol, se han demostrado que disminuyen la actividad beta adrenérgica, lo que favorece la constricción del músculo liso a nivel de los cuerpos cavernosos, es decir, que genera disfunción eréctil directamente. Sin embargo, tenemos esta gran alternativa, que es el nebivolol. El nebivolol es un beta bloqueador muy selectivo, tiene un efecto selectivo beta 1 y tiene propiedades que favorece o incrementa la disponibilidad del óxido nítrico e inclusive la literatura dice que puede llegar a tener un efecto favorable y positivo sobre la función sexual. Entonces, aquí les dejo pues como estos para que cuando médicamente y el cardiólogo dé el aval, procurar por utilizar estos medicamentos que tenemos abajito. En cuanto a los antidiabéticos, pues los medicamentos antidiabéticos como tal no se ha demostrado como tal que generen una disfunción sexual los medicamentos, pero sí se ha demostrado que tener un mal control o niveles elevados de la glucosa sí generan problemas o dificultades en el desempeño sexual. Entonces, en estos pacientes es clave un diagnóstico temprano y sobre todo porque los niveles elevados de glicemia pues van a desencadenar polineuropatía y daño o disfunción endotelial que van a causar problemas a largo plazo y que muchos de ellos pueden llegar a ser irreversibles para la función sexual. Entonces, lo más benéfico y lo mejor es procurar u optar por un control óptimo de los niveles de glicemia. Los hipolipemiantes, las estatinas como tales de las que voy a hacer referencia, tienen una actividad dual, es un arma de doble filo, ya que pues si bien obviamente como ya les dije, la aterosclerosis es muy importante y es uno de los factores que genera la disfunción eréctil, pues por este lado disminuye los niveles de colesterol, aumenta la función o mejora la función endotelial aumentando el óxido nítrico, lleva a una mejoría vascular en general. No obstante, algunos de ellos disminuyen los niveles de andrógenos y se ha demostrado que algunos polimorfismos genéticos pueden llevar a mayor vulnerabilidad propia en algunos individuos específicos y por algunas estatinas en específico para que estas alteraciones a nivel hormonal sean más pronunciadas. Es así entonces como decimos que la disfunción sexual por estatinas puede ocurrir, es algo latente y que puede pasar, pero que cuando pensemos o estemos orientados hacia esto, lo que ha demostrado la literatura es que cambiar por otro medicamento de la misma familia, es decir, por otra estatina, como la mayoría es por vulnerabilidades de polimorfismos genéticos, responden muy bien, mejora la función sexual y lo más importante, controlamos la dislipidemia. Bueno, y ya entonces en esta partecita vamos a ver entonces cómo vamos a enfocar al paciente con disfunción eréctil que llega a nuestro control de riesgo cardiovascular. Siempre entonces una evaluación inicial completa, identificar la disfunción eréctil o conocerla como un marcador de riesgo cardiovascular, estratificar el riesgo en nuestro paciente, valorar completamente pues todo lo demás, perímetro abdominal, presión arterial y demás, y hacer un manejo farmacológico lo más adecuado posible. Y esto nos lleva entonces a dos escenarios principales, que son las que nos describen las guías número 4 del consenso de Princeton. Primero, paciente que tiene una disfunción eréctil
pero que no tiene una enfermedad cardiovascular conocida, es decir, que no ha tenido un infarto nunca en su vida. Y acá lo que nos habla la guía es que este factor o la disfunción eréctil como predictor de riesgo cardiovascular o de infarto es mucho más relevante en hombres más jóvenes, en aquellos que los encontramos entre los 40 y 60 años de edad. Y en estos pacientes es cuando esto ocurre, cuando tienen una disfunción eréctil inicial, son aquellos que suelen tener infartos más agresivos o inclusive infartos completos o fulminantes. Entonces, para estos pacientes deberíamos tener una historia clínica completa, los paraclínicos normales que pedimos en el control de riesgo cardiovascular, adicionando la testosterona total, ya que algunos estudios epidemiológicos han demostrado que los niveles bajos de testosterona se asocian con mayor o con aumento de la mortalidad por origen cardiovascular. Entonces, siempre también deberíamos de testear junto con estos exámenes básicos de control, los niveles de testosterona total y lo más importante, calcular el riesgo cardiovascular a 10 años de nuestro paciente. Y es acá entonces donde lo que la guía nos propone es utilizar el score ASCVD de la Sociedad Americana de Cardiología y de la AJA, el cual nos va a clasificar al paciente como riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto. Y de acuerdo a esa estratificación que nosotros encontremos por esta calculadora, en la cual pues nos pide la edad del paciente, el tabaquí, si fuma o no fuma, los niveles de colesterol total, los niveles de LDL, bueno. Es una calculadora que está disponible en internet e inclusive está disponible como aplicación para el celular y la pueden bajar y tenerla disponible en todo momento. Y de acuerdo entonces a esta calculadora nos va a definir a nuestro paciente. Riesgo bajo de infarto a 10 años, aquel que tiene una valoración inferior al 5%. Entonces aquí lo que aconseja la guía es reevaluar el diagnóstico de disfunción eréctil orgánica. Considere si en realidad nuestro paciente tiene factores psicológicos o si tiene factores sociales o problemas de pareja que sean los que en realidad estén ocasionando la disfunción eréctil y que ésta no sea como tal orgánica. Si por el contrario nos encontramos en un paciente en riesgo borderline o riesgo intermedio, es decir, aquel que tiene mayor, el score mayor al 5% y menor al 20%, en estos pacientes lo que se aconseja es hacer un testeo, una tomografía axial computarizada cardíaca sin contraste para medir los niveles de índice de calcio en las arterias coronarias. Y con esto entonces nosotros vamos a definir si este paciente en realidad ya tiene alteración a nivel coronario o no. Si este índice de calcio coronario es igual a cero, entonces nos habla que es un paciente pues que no tiene enfermedad coronaria silente o de base, enfatizar en cambios del estilo de vida y pues un seguimiento y considerar pues también la disfunción eréctil psicógena. Si este índice nos da entre 1 a 100, es un paciente que debemos de empezar modificaciones del estilo de vida y empezar una estatina de alta intensidad si el paciente no la tenía y buscar llegar a un LDL menor a 70. E inclusive lo que aconseja la guía, considerar remitirlo al cardiólogo. Si de entrada el paciente tiene este índice cálcico coronario mayor a 100, se considera como de alto riesgo, o si el score le dio mayor a 20, es un paciente que tiene muy alto riesgo de enfermedad coronaria. Lo que hacemos es empezar estatinas a alta intensidad si no la tiene o aumentar la que ya tenga, buscando un LDL menor a 70, considerar el inicio de aspirina y remitir al cardiólogo para un manejo adecuado e integral. Y luego nos vamos para el segundo caso. Entonces, este primero, como les decía, paciente joven que no tiene enfermedad coronaria conocida.
Ya en el segundo escenario, aquel paciente que ya tiene el antecedente de una enfermedad coronaria y que llega con una disfunción eréctil o pues aquel paciente que en algún momento tuvo una enfermedad coronaria y que llega a preguntarnos, doctor, ¿cuándo puedo reiniciar mi actividad sexual? Entonces a estos pacientes debemos de clasificarlos como riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto. ¿Cuál paciente es el de riesgo bajo? Aquel paciente que tuvo una revascularización exitosa, que tuvo un injerto y derivación coronaria, stent, angioplastia, que sus niveles de presión arterial están controlados, tiene un ritmo cardíaco normal y si por alguna razón se le hizo una prueba de esfuerzo, esta es negativa. Y este paciente de riesgo bajo se le puede permitir la actividad sexual y si tiene una disfunción eréctil, pues haríamos manejo que ya lo veremos más adelante. Paciente de riesgo alto. Aquel paciente que tiene una enfermedad cardíaca inestable o una angina refractaria. Paciente que tuvo un infarto reciente hace menos de 2 semanas, paciente con insuficiencia cardíaca NIJA 3 o NIJA 4 y paciente con arritmia grave o arritmia de alto riesgo. En estos pacientes se proscribe y se debe de prohibir la actividad sexual, debe de ser visto y manejado por cardiología para controlar este riesgo. Y el paciente intermedio, paciente que tiene una angina estable leve, paciente que tuvo un infarto cardíaco en las 2 a 8 semanas anteriores sin intervención exitosa, paciente con insuficiencia cardíaca NIJA 2 o paciente con secuelas cardíacas de aterosclerosis, enfermedad arterial periférica, ACV o isquemia transitoria. Este paciente de riesgo intermedio, nos venimos entonces ya para el algoritmo. Entonces vemos, el paciente de riesgo intermedio lo tenemos que reclasificar. Tenemos que mirar si este paciente es de riesgo bajo para permitir la actividad sexual o si el paciente es de riesgo alto y tiene que ser referido a cardiólogo para manejo adecuado antes de poder tener una actividad sexual. ¿Y cómo reclasificamos a este paciente? Con la prueba de estrés, prueba de banda. Si esta prueba es negativa, es decir, el paciente no tiene sintomatología, no tiene angina con la prueba, se reclasifica como riesgo bajo y se permite la actividad sexual. Y si el paciente tiene sintomatología o tiene angina durante la prueba, se reclasifica como riesgo alto y debe de ser referido al cardiólogo. Esto es importante tener en cuenta que las relaciones sexuales normales de una pareja después de los 40 o 50 años, una pareja que lleva relaciones de larga data, las podemos hablar o la podemos definir pues como una relación que tiene más o menos un gasto metabólico equivalente a 2 o 3 meses, que esto no plantearía para un paciente, digámoslo, de edad mayor, un esfuerzo muy superior. Es decir, y la forma más fácil de nosotros testear esa actividad física del paciente en nuestro consultorio es preguntándole si es capaz de subir 2 tramos de escaleras en 10 segundos sin tener síntomas cardíacos o de asfixia. Si el paciente lo logra, fácilmente pues tiene la actividad cardíaca competente para la actividad sexual. Si el paciente no lo logra, es muy posible que tenga todavía su dificultad de base y se debería de testear con la prueba en banda de Bruce. Bueno, y si el paciente es de bajo riesgo, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues de entrada mirar si está o no está en tratamiento con nitritos o sus derivados. Si el paciente no los tiene, pues considerar el inicio de inhibidores de fosfodiesterasa 5. De preferencia, nosotros desde sexología utilizamos el tadalafil porque es el inhibidor de fosfodiesterasa 5 que tiene una vida media más larga, que no es necesario pues tomarse antes de la actividad sexual o no es necesario tener una actividad sexual programada y lleva a otra serie de beneficios que ya les voy a nombrar. Entonces, ¿qué medidas debemos de empezar en este paciente? Pues modificar el estilo de vida para todos, una dieta saludable, ejercicio aeróbico, disminuir de peso. Y como ya les dije,
esta es una forma muy buena de venderles estos estilos de vida saludables a nuestros pacientes. Créanme que muchos de ellos se han ajustado a los tratamientos por este tipo, digámoslo, de acercamiento para ellos. El uso de los inhibidores de fosfodiesterasa 5 siempre lo consideramos la primera línea, nuestro caballito de batalla, pero siempre tener en cuenta si el paciente está tomando algún nitrito, no deberíamos y no podemos utilizar ninguno de estos medicamentos por el alto riesgo de desarrollo de una hipotensión incontrolable que puede llevar o traer consigo la muerte del paciente. Optimizar entonces el control cardiovascular, estatinas que tengan un menor impacto, ajuste para antihipertensivos que tengan un menor impacto en la función sexual. Y si con estos inhibidores de fosfodiesterasa 5 no hay respuesta adecuada, entonces nosotros escalamos a la segunda línea, que sería el alprostadil, que es medicamento intracavernoso principalmente, dispositivos al vacío o bombas al vacío para generar erecciones de tipo mecánica y pues ya terapias regenerativas a nivel vascular o inclusive prótesis de pene. Bueno, ¿y por qué hago tanto énfasis en los inhibidores de fosfodiesterasa 5? Es porque de la Sociedad Europea de Cardiología, el año pasado también estaba, creo que salió en junio, julio, nos salió este artículo, este metaanálisis que buscaba cuáles eran los efectos a nivel cardiovascular de los inhibidores de fosfodiesterasa 5 que se le estaban dando a pacientes para mejorar su función sexual. Entonces, estos medicamentos han demostrado que mejoran la función endotelial por aumentar la biodisponibilidad del óxido nítrico, tienen efectos vasculares a nivel sistémico, no es únicamente a nivel de los cuerpos cavernosos, sino también a nivel coronario y en muchas otras partes del cuerpo, mejorando la vasodilatación y perfusión tisular. Y entonces esto ha demostrado que lleva y que genera efectos cardioprotectores, disminuye los eventos adversos y mortalidad en los pacientes. Este metaanálisis entonces eh, tuvo o se centró más bien en unos estudios que terminaron tomando alrededor de 2 millones de pacientes, un poco más, que tenían un tratamiento con inhibidores de fosfodiesterasa 5 por al menos 6 meses. Lo más importante, el 99,4% de los pacientes eran hombres. Por eso les digo que toda esta evidencia que les estoy mostrando es más hacia lo masculino. La edad media de los pacientes era 61,5 años y se les hizo un seguimiento alrededor de 4,3 años. ¿Y qué estaba buscando este metaanálisis? Pues desenlaces MACE, eventos cardiovasculares adversos mayores, mortalidad por todas las causas, efectos específicos por subgrupos. ¿Y qué se encontró en este metaanálisis? Entonces, la muestra en realidad fue de 1.257.000 pacientes de 16 estudios, en los cuales el 10,5% de estos pacientes estaban recibiendo algún inhibidor de fosfodiesterasa 5 de manera regular, donde se encontró entonces un riesgo relativo para la reducción de los eventos MACE de 0,78, con un intervalo de confianza de entre 0,69 y 0,89, estadísticamente significativo. Y para la reducción de mortalidad en general, el riesgo relativo de 0,70 con un intervalo de confianza también estadísticamente significativo. Acá tenemos los diagramas, entonces, Forrest, que nos mostraban estos resultados y que nos daban entonces las conclusiones de que los inhibidores de fosfodiesterasa 5 eran cardioprotectores, reducían sustancialmente los eventos cardiovasculares en pacientes a quienes se les daba por algún grado de disfunción eréctil, tenía menor mortalidad en general estos pacientes y los beneficios iban mucho más allá entonces de simplemente mejorar la función sexual.
un poquito y en realidad esta es la única diapositiva para centrarme en la función sexual femenina. Resaltar que la disfunción sexual femenina es más prevalente en las mujeres que en los hombres, cuando nos encontramos entonces una prevalencia del 43% en mujeres y el 31% en hombres. Sin embargo, como les he dicho, es poco investigada, y es por ello entonces que los resultados o más bien los estudios científicos en esta parte femenina han sido muy pocos. Sin embargo, lo que dicen pues los sexólogos y los más estudiados de esta parte nos hablan de que en la mujer lo que se esperaría es entonces cuando hay una función cardiovascular adecuada, pues que haya una congestión del clítoris adecuada. Pero cuando hay una insuficiencia vascular, una insuficiencia de tipo endotelial, pues entonces disminuye la congestión del clítoris, disminuye la lubricación vaginal. Aunque hay que tener en cuenta que la lubricación vaginal de por sí disminuye con la menopausia, y también pues este efecto de sequedad vaginal puede estar precipitado por el uso de algunos antihipertensivos. Entonces es por ello y la conclusión es que la función sexual en la mujer puede ser un poco más compleja, pero lo que en general recomiendan los expertos es utilizar aquellos antihipertensivos que menor impacto tengan en la en la función sexual de nuestros pacientes. Es decir, evitar hidroclorotiazida, evitar clortalidona, espironolactona y demás. Finalmente, pues promover para todos nuestros pacientes una terapia sexual integral, la evaluación de las causas orgánicas, identificar factores físicos de tipo endotelial, de tipo neurológico, de tipo hormonal que puedan estar interfiriendo con la función sexual de las personas, un manejo psicológico, y es porque en estos pacientes característicamente nos podemos encontrar que tengan una disfunción sexual originariamente orgánica, pues por una hipertensión, por una diabetes, por un medicamento, pero esta misma se agrava y se ve empeorada por el componente psicógeno. Entonces es aquel paciente que en algún momento tuvo una disfunción eréctil, tuvo una pérdida de la erección durante la actividad coital y pues que en su mente empiezan a rondar, va a volver a pasarme, no voy a ser capaz, yo ya no sirvo para nada, voy a defraudar a mi pareja y que sencillamente pues de manera psicológica termina volviéndose una profecía autocumplida. O también estos pacientes terminan desarrollando lo que llamamos autoobservación. Son pacientes que tienen cualquier interacción de tipo sexual y lo primero que hacen es vigilar, a ver si estoy logrando erección, no la estoy logrando, me falta un poquito y no son capaces de concentrarse. Y todo este estrés que se genera ante cualquier tipo de interacción o de acto sexual es lo que termina empeorando o perjudicando aún más la función eréctil. Terapia de pareja siempre es muy importante porque esto se vuelve un problema no solo del paciente, sino también de la relación en caso pues de que en el momento el paciente la tenga y que puede llegar a ser tan importante que incluso es causal de terminación de relaciones de pareja y pues con esto empeora el estrés y empeora la calidad de vida de nuestros pacientes. Tratamiento farmacológico, recordar siempre entonces el uso de los inhibidores de fosfodiesterasa 5 desde que esté indicado y siempre con un seguimiento adecuado y estricto, siempre de la mano pues por el especialista en sexología clínica. Para finalizar entonces les traigo el modelo PLISSIT descrito por el doctor Jack Anon, que es una forma fácil por la cual cualquier persona que no sea sexóloga o que no tenga pues formación en sexología clínica podría acercarse a abordar la sexualidad de sus pacientes y se basa en cuatro principios. Primero, preguntar y permitir. Preguntarle a nuestros pacientes cómo está tu vida sexual, cómo está tu vida en pareja, cómo está tu funcionamiento sexual, has tenido alguna dificultad,
¿Ha sucedido algo con tus medicamentos o desde el diagnóstico de tu enfermedad? Seguimos con el segundo escalón, información dirigida, en la cual nosotros deberíamos brindarle una educación básica a nuestros pacientes, en la cual le digamos que enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, son enfermedades que pueden generar o pueden precipitar dificultades con la función sexual, que si por alguna razón alguno de los medicamentos que le mandamos le genera dificultades o empeoramiento en la función sexual, no es causal para interrumpir el tratamiento, sino que nos diga, que tenga la confianza en nosotros de decirnos esta dificultad y poder generar un cambio del tratamiento o un cambio terapéutico para favorecer la respuesta de nuestro paciente. Siempre mostrar interés en querer ayudarlo y un interés en que su vida sexual sea la adecuada. Sugerencias específicas, siempre promover estilos de vida saludable en nuestros pacientes, explicar que el coito no es la única forma de relación sexual que existe, es la más básica y la que todos conocemos, digámoslo entre comillas, por intuición, pero hay muchas otras maneras de relacionarnos íntimamente con nuestra pareja. Ajuste el tratamiento cuando sea pertinente, cuando podamos hacerlo y siempre de la mano por el internista o el cardiólogo. Cambiar entonces la estatina, el antihipertensivo y pues formular el inhibidor de fosfodiesterasa 5 si está indicado y no hay contraindicaciones. Y finalmente, lo más importante, la terapia sexual. Siempre remitir o brindar un apoyo de la mano del médico sexólogo, que la idea, pues, y como ya les he demostrado, es un tema que es bien importante y bien apasionante para mí. Y que la idea es entonces que nuestros pacientes vean que el hecho de que yo tenga una hipertensión, yo tenga una diabetes, o yo haya tenido un infarto, no quiere decir que mi vida sexual y mi vida en pareja tenga que terminar o tenga que llegar a su fin. La idea es que nuestro paciente tenga la mejor calidad de vida y tenga las mejores formas para vivir. A modo de conclusión, entonces, indagar directamente y preguntar sobre la vida sexual en todos los controles de riesgo cardiovascular que estemos haciendo, evaluar el impacto de los diagnósticos, de los cambios terapéuticos, y esto cómo impacta en la función del paciente, personalizar el tratamiento farmacológico y tratar o procurar por iniciar o por utilizar aquellos medicamentos que tengan un efecto más neutro, o incluso benéfico sobre la función sexual, sobre todo en aquellos pacientes que tienen pareja y que tienen una vida sexualmente activa. Y pues siempre trabajar de la mano multidisciplinariamente, de la mano con el sexólogo clínico, con el cardiólogo, internista y médico de atención primaria en salud. En caso de que en algún momento quieran remitir, pues les cuento que el código CUPS para remitir a sexología clínica existe. Está contemplada la remisión al sexólogo clínico en el Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia. De hecho, en Manizales las EPS les dan pacientes y nosotros durante la residencia vemos a los pacientes con nuestros profesores. Acá están los códigos en caso de que quieran intentar remitir pues algún paciente. Y también pues está mi número de contacto, mi correo, mis redes sociales, en caso de que tengan alguna pregunta, alguna inquietud o que necesiten remitir a algún paciente. Yo atiendo en la Torre Médica Salud Vegas, y bueno, estoy muy atento, muchísimas gracias y estoy muy atento a sus comentarios sobre la ponencia. Doctor Juan Carlos, muchas gracias por esta excelente charla que nos ha regalado, muy motivadora para tener toda una serie de cuidados con la parte sexual y tenerla más presente en el interrogatorio de los pacientes con factores de riesgo cardiovascular o los que ya han tenido algún evento cardiovascular. De todas maneras, las preguntas están abiertas. Yo me voy a permitir leer algunas de las preguntas que algunos están escribiendo acá por el chat, pero quien la quiera también hacer directamente la podría hacer, pedir la palabra.
Aquí hay una primera pregunta que dice, doctor, buenas noches, gracias por la información tan completa. Una persona quien tuvo un cateterismo, es fumador, ¿qué cuidados debe tener en su vida sexual? Ok, pues lo primero, procurar por dejar o por cesar el tabaquismo, que esto pues creo que desde la parte de cardiología viene o ya debería de empezar a implementarse. El control de las patologías de base, muy importante, y pues determinar si el cateterismo fue exitoso, mirar entonces cómo quedó la función de cardiopulmonar del paciente después del evento. Obviamente, entonces, si el evento coronario fue reciente, el paciente de entrada se clasifica pues como riesgo alto o medio y pues todavía no se le podría permitir la actividad sexual, pero más o menos 2 meses o 3 meses después del evento se evalúa. Se evalúan los criterios que les coloqué en las diapositivas a ver si se clasifica como riesgo bajo o alto. Y en caso de que nos dé intermedio de entrada, pues sí es importante hacer una prueba de esfuerzo para determinar si la actividad sexual puede conferirle algún riesgo importante. Si el paciente se clasifica como riesgo bajo o inclusive pues le hacemos la prueba que les mencionaba de subir 2 tramos de escalera en 10 segundos y no tiene ninguna sintomatología, pues se puede considerar y permitir la actividad sexual. Muy bien. Hay otra pregunta, doctor Juan Carlos, dice, doctor, muchas gracias por tan excelente conferencia. ¿Qué tal hacer un estudio doble ciego en nitrato de sus inhibidores de la fosfodiesterasa? Bien interesante, la verdad, pues es que me gustaría mucho. De hecho, pues yo ahora en la universidad cooperativa estoy como haciendo las solicitudes para empezar a hacer investigación. Sí, no, me parece muy interesante. En realidad, y como les decía, en el campo de la sexología hay mucho para investigar. Y pues por mi gusto voy a tratar mucho y voy a empezar cuando tenga la oportunidad de investigar la sexualidad en pacientes con cardiopatía o en pacientes de riesgo cardiovascular, pues para tener nuestras propias estadísticas. Pero pues sí, me parece una investigación que sería muy pertinente y pues muy valiosa para nosotros. Otro comentario dice, doctor, buenas noches, muchas gracias por la charla. Una duda, en el escenario de paciente con disfunción eréctil sin enfermedad cardiovascular conocida, en cual posteriormente se encuentra comorbilidades, dislipidemia, diabetes, recomendaría diferir inhibidor de la fosfodiesterasa hasta que dichas comorbilidades se hayan controlado o dar manejo a la comorbilidad en conjunto con los inhibidores de la fosfodiesterasa. Muy buena pregunta. Pues en realidad se puede, no hay, digámoslo así, contraindicación absoluta. Una de las más importantes es los niveles de la presión arterial. Es como lo que más nos compete cuando la presión arterial está muy elevada, superior a 160 milímetros de mercurio, si nos inhibimos o para iniciar los inhibidores de fosfodiesterasa 5. De resto, pues hablando de paciente con dislipidemia, paciente con diabetes, se puede, digamos, iniciar el tratamiento en simultáneo con el inhibidor de fosfodiesterasa 5. Eso sí, constatando pues que no tenga ningún nitrato, pues que es contraindicación absoluta. Muy bien, aquí hay otro ya, son agradecimientos de parte de varios ponentes, entre ellos el doctor Ignacio Escobar, distinguido profesor, fundador del Departamento de Fisiología de la Universidad de Antioquia hace muchos años, quien nos acompaña en todas estas actividades y No, todo el mundo muy muchísimas contento con gracias. las actividades. Aquí hay una pregunta, donde dice, aparte de la disfunción eréctil, ¿qué otros trastornos de la función sexual se relaciona con enfermedad cardiovascular y metabólica? Básicamente es la disfunción eréctil y la alteración sexual femenina, que sería la alteración de la excitación sexual, es decir, disminución de la erección o de la congestión a nivel del clítoris y disminución de la lubricación vaginal.
que pues la lubricación vaginal, como les decía, puede ser secundario a la menopausia, pero por ejemplo ya vemos muy común que las pacientes al llegar a la menopausia no terminan en un síndrome genitourinario posmenopáusico, sino que se hace tratamiento, se les utiliza óvulos de estriol y muchos otros y tienen una reacción genital muy normal. Entonces, encontrar en estas mujeres que vienen con un funcionamiento de una lubricación vaginal normal y que de un momento a otro empiezan a hacer sequedad vaginal durante los actos sexuales y por ello dispareunia, es también uno de los factores que se podría correlacionar con enfermedades cardiovasculares. Aquí hay otra pregunta donde dice, ¿existe alguna edad en la cual sea por la misma contraindicación para iniciar un inhibidor de la fosfodiesterasa? Por ejemplo, un adulto mayor de 70 años con perfil metabólico normal, bajo riesgo cardiovascular, ¿habría inconveniente en iniciar tadalafilo? No, no lo hay. Se puede iniciar sin ningún problema. Creo que yo el paciente, durante la residencia encontré pacientes como de 82 años todavía tomando su tadalafilo. Eso sí, por lo regular a bajas dosis, cuando el paciente ya tiene múltiples medicamentos antihipertensivos, pues está también el riesgo de que haga hipotensión. Entonces, pues obviamente entre más adulto sea la persona, no iniciamos pues en dosis de 10 miligramos ni de 5 sino por ahí en media tabletica 2,5 y la vamos titulando, pero no hay ningún problema. Aquí otra pregunta, ¿qué riesgo tiene el paciente con psicópte? No sé qué quiere decir esa palabra, no la conozco. Oh, no, no sé con qué, con... Psicópte, no sé qué será eso. Bueno. Acá hay otra, dice, hola doctor, desde la rehabilitación del piso pélvico, específicamente la disfunción eréctil, ¿sería recomendable realizar dicha rehabilitación en casos de riesgo cardiovascular alto? Bueno, pues la rehabilitación del piso pélvico puede ayudar o se ha demostrado que favorece la calidad de la erección. Pero si el paciente tiene una disfunción endotelial, si tiene, digámoslo así, una estenosis o una limitación para el riego a los cuerpos cavernosos de entrada, pues la erección no va a ser de buena calidad e inclusive no puede iniciarse. Entonces sí, se puede hacer, pero de la mano con un manejo adecuado, que sería entonces el control de las enfermedades cardiovasculares e inclusive pues el tadalafil. Otra pregunta que está por acá dice si hay mayor seguridad con el uso del tadalafilo que del sildenafil en el riesgo cardiovascular. Sí, la verdad sí, pues es porque el tadalafilo, como les comentaba, tiene una vida media más larga. El perfil de eventos adversos es incluso más bajo que el del mismo sildenafil y hay algo pues que nos ayuda mucho y es que como su vida media es más larga, pues nos ayuda para la protección cardiovascular del paciente. Entonces, sí, nosotros en el paciente pues orgánico y con sus enfermedades de base preferimos el tadalafilo porque, como lo veíamos en el metaanálisis, aparte de mejorar la función sexual, pues le estamos dando, digámoslo, la prevención cardiovascular o el riego sanguíneo coronario más adecuado. Cosa que con el sildenafil, el vardenafil y pues los demás que tienen una vida media de 4 horas, 5 horas, máximo 6, pues no hay niveles constantes y pues esta protección cardiovascular no es tan evidente o pues de hecho no es constante. ¿Qué opinión merecen los suplementos naturales que mejoran la capacidad sexual? Me refiero a lo que los pacientes consiguen en ventas naturistas y demás sitios similares. Bueno, eso es un tema bien interesante y a tener en cuenta, pues, y no sé, nosotros desde medicina siempre hemos tratado y mirando, pues, digámoslo, con escepticismo estos medicamentos naturistas porque se han demostrado que muchos de ellos no son tan naturistas como en realidad, pues, los venden. Ahí refiriéndome, pues, como a estos que han tenido mucho auge últimamente de Meromacho o de medicamentos X o de todos estos, que muchos incluso los han llegado a estudiar, pues,
químicamente y han encontrado trazas de talafilo o trazas de inhibidores de fosfodiesterasa 5. Entonces, aquellos que, pues, que componen o que forman la cápsula y la organizan es, digámoslo así, pues, es de mirar porque, pues, si el paciente toma su nitrato, su nitrito y se toma su medicamento supuestamente naturista, pero tiene algún grado de inhibidor de fosfodiesterasa 5, puede generar una interacción mortal. Entonces no es como tan recomendable. Ya algunos, pues que nosotros mandamos mucho, por ejemplo, la maca peruana o el Tribulus terrestris, que es como si fuera pues una raíz que se raspa y se toma, o ya pues como tal de la parte herbal. Algunos de ellos, pues los resultados obviamente no van a ser tan fuertes como los de los inhibidores de fosfodiesterasa 5, pero se han mostrado una tendencia a una mejoría más que todo hacia el deseo sexual. Pero pues obviamente si el paciente tiene más deseo, tiene más confianza para tener interacción sexual y podría ayudar de cierto grado. Otra pregunta dice, ¿cuáles son las estatinas de mayor seguridad en la disfunción eréctil? Y ahí sí, pues no hay alguna que se diga como es la más benéfica o la otra es la más perjudicial. Como les decía, por lo general es por polimorfismos propios genéticos, entonces es más vulnerabilidad propia de los pacientes. Entonces, no, ahí lo recomendable es iniciar pues con la estatina de preferencia del médico tratante y si hay una relación causa-efecto, es decir, le empezamos la estatina y a los 8 días empezó con molestia, con dificultad, no sé qué, hay una relación muy diciente, pues lo recomendable es cambiarla por otra o disminuir la dosis. No importa que sea otra estatina, pero sí cambiarla por otra con un componente farmacológico diferente. Muy bien. Y aquí una última pregunta, dice, ¿qué opinión tiene el uso de los inhibidores de la fosfodiesterasa en disfunciones sexuales femeninas? Muy buena pregunta. Pues es un medicamento que es muy bueno, que inclusive en mujeres ya se ha estudiado ampliamente, sobre todo en aquellas mujeres que tienen dificultades para la excitación. Hablamos entonces de aquella mujer que tiene dificultad para la lubricación vaginal, para la congestión a nivel del clítoris y para la sensibilidad a nivel del clítoris. Y pues como el inhibidor de fosfodiesterasa 5 aumenta la disponibilidad del óxido nítrico, hay vasodilatación a nivel genital y a nivel pélvico en las mujeres. Entonces se han demostrado que favorecen la lubricación vaginal, entonces de esta forma disminuye la dispareunia y pues también puede llegar a aumentar la congestión del clítoris, pues por lo cual se genera mayor sensibilidad y mayor placer sexual. Bueno, y acá apareció otra, dice, ¿el uso de productos como el ginseng, el jengibre, la canela tienen algún efecto favorable en la disfunción eréctil? Pues esos como tal, el ginseng sí. El ginseng lo leí alguna vez en la residencia. Eh, Obviamente, pues son estudios no tan doble ciegos y demás, pues con toda la rigurosidad científica, pero el ginseng sí mostró algún grado de respuesta. El jengibre y la canela no. Y otro que me parece sí muy importante y que lo usamos mucho, la L, se me fue el nombre, bueno, se los debo. Es un medicamento que es favorecedor del aminoácido precursor para la formación del óxido nítrico. L-arginina. Muchas gracias, Nereida. Exactamente. La L-arginina es un aminoácido que ha demostrado y tiene muy buenos resultados para generar buena disponibilidad de óxido nítrico y puede generar buenos resultados. Bueno, y hay una señora está haciendo una pregunta, dice si el paciente ha tenido cirugía corazón abierto, ha tenido desmayos, sobre todo cirugía de cambio de válvulas, ¿qué riesgos hay? Ok, pues en estos pacientes sí es muy importante entonces mirar si todavía está sintomático, mirar si todavía pues tiene las lipotimias y sobre todo pues lo más importante antes de considerar cualquier permitir de entrada o permitir primero alguna actividad sexual
mirar cómo está su respuesta presora al ejercicio. Entonces ahí lo que recomendamos o lo que se debería de recomendar es una prueba de esfuerzo en banda o una prueba ecográfica pues cardíaca con medicamento, con Dobuta. Y de Nos, acuerdo al resultado, si el resultado es negativo y el paciente, digámoslo así, pues no tiene sintomatología, tiene una respuesta presora adecuada, una respuesta cardíaca que aumenta favorablemente, pues para la actividad sexual podría permitirse y ya después de que se permita la actividad sexual, pues mirar si sí se puede permitir o no los inhibidores de fosfodiesterasa 5. O lo más fácil para, por ejemplo, no llenar a estos pacientes de medicamentos es ayudarles con la bomba al vacío. La bomba al vacío es un elemento que ayuda a generar erecciones de muy buena calidad mecánicamente. El paciente se la coloca en el pene, hace un vacío jalando, digámoslo, entre comillas, una palanca. Esto jala o chupa la sangre hacia los cuerpos cavernosos y el paciente obtiene una erección. Lo más importante, siempre se debe acompañar de un anillo constrictor que se coloca en la base del pene para que esta sangre no vuelva y retorne al cuerpo fácilmente. Y esta es una forma, o digámoslo así, una alternativa muy adecuada para de pronto aquel paciente que tenga contraindicación de los inhibidores de fosfodiesterasa 5 o que esté con nitritos y nitratos. Muy bien, yo le diría también, agregaría todo lo que ha dicho en una forma excelente el doctor Juan Carlos, es que las personas que tienen riesgo cardiovascular o que hayan tenido algún evento cardiovascular, llámese infarto, cirugías, hay programas que se llaman, por ejemplo, rehabilitación cardíaca, donde estos pacientes deben ser remitidos para hacer la corrección de esos factores de riesgo. Allá también se les hace las pruebas de esfuerzo para ver cómo está la respuesta presora, la capacidad funcional del paciente y en determinado momento se le puede decir, vaya, usted puede volver a tener su vida sexual con seguridad porque no tiene ninguna sintomatología, el electrocardiograma está muy bueno. Entonces las personas que han tenido cirugía o que tienen esos factores de riesgo pueden hablar de su respectivo IPS a ver si los motivan o lo pueden remitir directamente a un programa de rehabilitación cardíaca que incluye la prevención primaria, o sea, todo lo posible antes de que haya un evento cardiovascular o prevención secundaria cuando ya la persona ha tenido ya el evento cardiovascular. De Muy todas maneras, correcto, profe. Exactamente. Estos pacientes es muy importante y dentro del mismo control de las patologías de base, la rehabilitación cardiopulmonar es vital, porque la actividad sexual es simplemente una actividad física. Y si el paciente tiene una rehabilitación cardiovascular exitosa, pues la actividad sexual va a funcionar más exitosamente. Muchas gracias, profe, ahí por el aporte. Aquí encuentro otra pregunta. Doc, en pacientes con uso de nitritos, ¿sí se puede utilizar el alprostadil? Sí, aquí sí no hay contraindicación. El alprostadil es un medicamento local que se aplica en los cuerpos cavernosos y que genera pues vasodilatación a nivel local. Entonces no habría, digámoslo así, mayor problema, aunque sí es de resaltar que muchos la respuesta presora es muy buena, la respuesta, perdón, vasodilatadora es muy buena, la erección es muy buena, pero muchos pacientes les da susto la, la aguja y pues también le huyen al tener que hacer el pinchazo antes de la actividad sexual. bueno, doctor Juan Carlos, muchas gracias por todo y a todo el público, a todos los acompañantes les recuerdo, estas charlas son grabadas, demoramos más o menos como 2 semanas para publicar esto y esto es donde se consigue. Usted entra en la página de YouTube y busca Teleeducación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Ahí en esa página de Teleeducación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia seleccionamos una lista de reproducción que se llama y una carpeta que se llama Rehabilitación Cardíaca. Usted ahí en esa carpeta de rehabilitación cardíaca va a encontrar muchas teleconferencias que hemos estado grabando desde la pandemia del COVID, porque estas charlas antes las hacemos presencial y la pandemia nos pasó a la teleconferencia y ha permitido este avance que las charlas están grabadas, no se borran, están ahí permanentemente, las puede descargar todas las veces que quiera y las puede ver todas las veces que quiera y eso no tiene ningún costo. De todas maneras, doctor Juan Carlos, muchas, pero muchísimas gracias en nombre de la Universidad, del Hospital Alma Mater y de todos los asistentes a esta charla por este regalo que nos ha dado, ya saber dónde se localiza en caso de cualquiera de los asistentes quiera hacer alguna consulta directamente.
y estamos pendientes de todas las otras nuevas actividades que vamos haciendo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Javier, muchas gracias también por acompañarnos en la parte de la grabación de la conferencia y nos veremos el próximo mes, el tercer jueves del próximo mes con otra actividad académica. Los Muchísimas esperamos. gracias. Una feliz noche. Gracias, profe, por la invitación, gracias por la oportunidad de compartir pues esta charla con ustedes y muchísimas gracias a todos los participantes que veo pues muy buenos comentarios. Que estén muy bien y estoy atento a todo lo que pueda colaborarles. Hasta luego. Profe, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Feliz noche a todos.